libertad. Por ejemplo, otra situación clínica, el desarrollo de lo que vendría a ser a nivel de los conductos císticos, ¿no? El conducto cístico o de las vías biliares per se, la conformación, ¿no? Por ejemplo, cuando estén unidas con el hepático común, cuando, por ejemplo, aparezca lo que vendría a ser al lado derecho en vez del izquierdo, ¿no? O la extraposición o rotación inadecuada, porque existe un giro que no debería de ser, porque la conformación normal debería ser, como lo estamos observando aquí, ¿no? Entonces recuerden, eso también repercutiría sobre lo que sería el proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que les había mencionado, la atresia biliar, por la presencia, se caracteriza por la presencia de colangitis. El hígado va a presentar fibrosis periportal con ausencia focal o total de los conductos biliares extrahepáticos. La vesícula biliar va a ser pequeña o ausente. ¿Y cómo van a ser el nuevo ser? Con ictericia. Mire, como no existe justamente lo que vendría a ser el paso correcto, todo obviamente aquí empieza a generar lo que vendría a ser mayor presión intraluminal, ¿no? Puede existir escenarios donde la vesícula biliar esté muy pequeña o esté ausente. ¿Cómo lo diagnosticas? Con un cuadro de ictericia después de nacimiento, generalmente después del cuarto día de nacido, y es persistente. Es un incremento y progresivo. Puede haber acolia, que es frecuente, y coluria, ¿no? Obviamente aquí sería un incremento de la bilirrubina a predominio, sobre todo, recuerden, directo, ¿no? Porque está asociado a las vías biliares. Sí existe una buena sobrevida si se trabaja de manera quirúrgica, de manera pronta, ¿no? En el páncreas. El páncreas se desarrolla entre las capas del mesenterio de las yemas pancreáticas dorsales y ventrales del endodermo. Las famosas yemas pancreáticas. Dorsales y ventrales. Entonces, ¿de dónde? Del endodermo. ¿Qué es lo más importante que tienes que recordar? Que la mayor parte del páncreas deriva de la yema pancreática dorsal. Eso es lo que tienes que recordar. Que la mayor parte del páncreas deriva de la yema pancreática dorsal, que aparece al inicio y se desarrolla a una distancia muy corta de la ventral. Es importante. Otro aspecto que tienes que recordar en relación al páncreas es que la dorsal es más grande y la ventral es más corta, pero rota más. Miren aquí. Dorsal, ventral. Se ve la diferencia, ¿verdad? Pero miren, ¿cómo se da la conformación de rotación? La rotación es justamente más del ventral. ¿A qué semana se forma? Porque aquí son separadas, ¿verdad? Son como dos yemitas. ¿A qué semana ya se forma un único páncreas? Pregunta de examen. Se forma un único páncreas en la sexta semana. ¿Estamos bien? En la sexta semana se forma un único páncreas. Más o menos sí, según las literaturas, en el día número 42. ¿Y la insulina, desde qué semana se produce? Pregunta de examen. Habíamos dicho que la bilis, ¿en qué semana se produce? Para los que han estado atentos, en la semana 12, ¿verdad? Y ahora, ¿en qué semana se produce la insulina? La insulina se produce en la semana 20. En la semana 20. Pregunta esa. Empieza a producirse, obviamente. ¿Ya? ¿Dónde se va a ubicar el páncreas? En la línea transpilórica. Al final, justamente a nivel del L1. ¿Ya? Recuerden esos aspectos. ¿Y qué situaciones clínicas tenemos por aquí? Lo que vendría a ser asociados a los conductos pancreáticos, ¿no?
Y ahí tenemos a lo que vendría a ser de Wilson, el de Sartorini, y obviamente su desarrollo debería ser de manera correcta, ¿no? Si es que nosotros tenemos lo que vendría a ser una malformación dentro de lo que vendría a ser su desarrollo, vamos a tener problemas asociados luego a la digestión también, ¿no? Por relación de los mismos acinos y enzimas que no van a poder ser secretadas. Justamente aquí les mencionan lo que vendría a ser alguno de los procesos en la vía de separación, canalización, que debería darse dentro de los acinos pancreáticos o también dentro de los islotes del Alzheimer, ¿no? Tenemos también situaciones que afectan el mismo páncreas. Tenemos, por ejemplo, el páncreas anular, que si bien es cierto es una enfermedad rara, es infrecuente, debe tenerse en cuenta debido a que puede dar lugar a una obstrucción duodenal. Podría dar lugar a una obstrucción duodenal. La parte anular o el anillo del páncreas está constituido por una banda fina de tejido pancreático, ¿no? Como se pueden dar cuenta, pero miren aquí qué es lo que va a pasar. El páncreas anular puede causar obstrucción del duodeno porque lo llega a envolver totalmente, como el anillo. Miren aquí en imagen. Está como un anillo, pero que obviamente no está ahí, atorado, que no permite nada, ¿no? Porque en su desarrollo se ha dado lo que vendría a ser una alteración a ese nivel. Entonces puede generar una obstrucción duodenal. Y los lactantes van a mostrar sintomatología de la obstrucción intestinal completa o parcial, dependiendo del grado de obliteración. Ahora, cuando ya se empieza a complicar aún más, podemos valorar estas situaciones clínicas como pancreatitis. ¿En quiénes puede sospechar o ver una relación con un páncreas anular? En pacientes que tienen síndrome de Down. ¿Sí? Hay una relación con este cuadro. ¿A quién afecta más? ¿A niñas o niños? Que generalmente es más frecuente en mujeres. ¿Estamos bien? El problema es justamente con las yemas pancreáticas, ¿no? Que obviamente un inicio se dice que tiene un componente bífido partido, razón por la cual mientras se estaba dando la elongación y la rotación, hay un momento en el cual no se da de la manera correcta y existe ahí el quiebre, ¿no? Ahí está lo que les estaba diciendo. Se asocia al síndrome de Down, puede haber atrés intestinal, un año perforado, pancreatitis y mal rotaciones. Afecta con mayor frecuencia a 15 mujeres, ¿sí? Y es el resultado del crecimiento de un brote pancreático ventral bífido, ¿no? Recuerden eso. En el páncreas anular, los hallazgos radiológicos, el periodo neonatal, 50% síntomas de obstrucción intestinal, puede haber un cuadro de fístula traqueosofágica y atresias, ¿no? Ahí se puede observar, esto siempre ha venido cuando hay obstrucción del duodeno, el signo de la doble burbuja. Miren aquí, porque hay obstrucción. Y también tenemos una hiperplasia de los islotes pancreáticos, ¿no? Que ocurre justamente ante la exposición de niveles altos de la glucosa, que normalmente sucede en neonatos o infantes que han tenido madres diabéticas. Normalmente lo que vendría a ser los niveles de la glucosa entonces, aquí el antecedente, estimados amigos, es que tengamos madres diabéticas y que, ¿qué ha pasado? Como existían niveles altos de glucosa que atravesaba justamente la placenta, esto generaba lo que vendría a ser una estimulación de los islotes a nivel fetal. Entonces, generaba de que se secretara mayor cantidad de insulina. A su vez, esto lo que generaba era lo que vendría a ser
depósito del mismo como glucógeno en los tejidos fetales. ¿Y en qué repercutía? En lo que vendría a ser la macrosomía, que ustedes ya lo saben, pero también episodios de hipoglicemia en el periodo postnatal. Entonces, es interesante porque eso explica por qué justamente puede existir una relación con lo que vendría a ser los cuadros de hiperglicemia y la hiperplasia de los islotes del páncreas, ¿no? Entonces puede haber hipertrofia y hiperplasia selectiva de los islotes de Langerhans a nivel fetal, y esto se conoce como embriopatía diabética. Genera proliferación celular y aumento de lo que vendría a ser en un principio las células, pero luego vendría a ser lo que vendría a ser el tamaño, ¿no? Podría haber relación con hipertrofia, ¿no? Pero generalmente es aumento del número de células nada más, hiperplasia. Bueno, en el intestino medio ya habíamos hablado qué órganos iban a ser partícipes del mismo. Tendríamos ahí lo que es justamente, ¿se acuerdan? Desde el ángulo de Treitz, del 1, ilion, y aquí vamos a dar lo que vendría a ser aspectos representativos, nada más. En este caso tenemos el intestino delgado, el ciego, y los derivados del intestino primitivo medio van a estar vascularizados por la arteria mesentérica superior, y también tenemos que reconocer que estas asas van a favorecer que se forme la herniación umbilical fisiológica. Eso es lo que hay que recordar ahí. La herniación umbilical fisiológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es importante porque hace un ratito habíamos conversado que a nivel del tracto gastrointestinal se iban a dar una conformación primero en posición del mismo tubo, pero que iban a tener lo que vendría a ser una conformación cada vez más caudal. ¿Y esto en qué semanas se van a dar? Entre la cuarta y quinta semana. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El intestino medio va a tener una elongación hacia lo que vendría a ser el futuro ombligo. ¿Ya? Y va a mantener una comunicación con el saco vitelino. Y eso de ahí se denomina, les dije hace un ratito, un conducto. ¿Se acuerdan cómo se llama ese conducto? Ónfalo mesentérico. El punto número 12. ¿Dónde está el punto número 12? Aquí, donde estoy poniendo el círculo rojo. Es que el intestino empieza a elongarse, como pueden ver en la imagen, pero tiene que existir una comunicación con el saco vitelino, y ese es el conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, durante el desarrollo normal del intestino, es normal, ¿verdad?, de que parte del mismo salga, pueda salir aquí. Y a esto se le conoce como ¿qué? ¿Quién sabe cuando el intestino sale de manera normal? ¿Alguien sabe cómo se denomina eso? Se le llama herniación fisiológica. Herniación fisiológica, ¿ya? Ahora, obviamente no es que van a presentar todo lo que vendría a ser el intestino a ese nivel de por vida, ¿no? Cuando uno nace no lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque se lleva un proceso que se denomina reducción fisiológica. ¿Alguien sabe en qué semana esto ya tiene que reducirse y volver a la cavidad abdominal per se? La reducción fisiológica, ¿en qué semana se da? Se da en la semana 10. ¿Estamos bien? Estoy dando los aspectos más representativos de esa parte. Ahora, ¿qué pasa si no se da? ¿Qué pasa si no se da ese cierre? ¿Qué pasa si no se da esta reducción? Hay dos situaciones clínicas, que es el ónfalocele y la gastroquisis.
¿Estamos claros? Entonces, importantísimo. Importantísimo para que lo tengan en consideración. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo justamente es ello. Cómo a medida que van pasando los días, se va conformando cada vez más, en este caso la semana, disculpen, se va conformando cada vez lo que vendría a ser el proceso de desarrollo del intestino primitivo, ¿no? Obviamente aquí ya está mucho más viable, ¿no? Acá ya tenemos, este solamente es un extracto retirado de ya cuando el estómago, duodeno, a la par se estaba formando por las yemas pancreáticas del páncreas, el dorsal, el ventral, pero miren aquí ya está la arteria mesentérica superior, que era el que irrigaba todo lo que conforma, ¿qué cosa? El intestino primitivo medio. Y miren, aquí están las ramas cefálicas. Y miren, este es el conducto vitelino. ¿Por qué? Porque justamente por aquí estamos diciendo que en un principio se va a poder valorar la herniación fisiológica. Acá tenemos otro esquema que representa lo mismo. Aquí está. El conducto ónfalo-mesentérico. Y como todas las arterias intestinales pueden ser. Pero recuerden que para la 10ª semana se tiene que dar la reducción fisiológica. Se tiene que dar la reducción fisiológica. Y es que la hernia fisiológica como tal, como pueden ver en el dibujito aquí, de repente mucho más gráfico, es adecuado, es normal, es parte del proceso, por eso es más fisiológico. Porque existe un crecimiento rápido y una expansión del hígado que obliga a que esto se tenga que dar. Entonces la cavidad abdominal se vuelve demasiado pequeña para contener todas las heces intestinales, entrando justamente a la cavidad extraembrionaria por el cordón umbilical. Bueno, eso sí, justamente lo habíamos mencionado también ustedes en la 6ª semana, ¿no? Porque la conformación viene a darse entre la 4ª y la 5ª, ¿no? Entonces, 4ª, 5ª, 6ª, y el otro punto es el 10º, porque el 10º debe reducirse. Entonces, recordamos esas semanas. Y como les dije, ¿qué pasa si no se da un cierre correcto del mismo? Vamos a tener la situación clínica denominada onfalocele, ¿no? El onfalocele es una embriopatía clasificada en el grupo de los celosomias abdominales y se caracteriza por una hernia grande, como pueden ver aquí, donde justamente está centrada en el cordón umbilical y las vísceras exteriores están protegidas por un saco. El onfalocele se va a observar justamente en diferencias realmente marcadas, con diferencias marcadas y en anormalidades realmente precisas. Por ejemplo, en síndromes polimalformativos como el síndrome de Beck, y el tamaño de lo que vendría a ser la abertura abdominal va a variar, ¿sí? No hay un diámetro correcto o preciso. Pero, como les he dicho, en la parte superior del texto lo indica, ¿no? El cierre defectuoso viene a ser el problema y el punto de corte va a ser justamente la semana 10. El diagnóstico se va a realizar habitualmente antes del nacimiento mediante la ecografía y el diagnóstico va a ser preciso y temprano para que justamente a partir del mismo se pueda preparar un tiempo necesario para poder valorar el procedimiento de manejo, ¿no? El cual va a ser quirúrgico y va a tener como objetivo cerrar la pared abdominal, ¿no? Para poder reducir y retornar las vísceras que están por fuera al abdomen, ¿no? Lo que va a tener que suceder. Tenemos por otra parte la gastroquisis, que esta es una oclusión de la arteria onfalo-mesentérica, en donde va a existir una involución de la vena umbilical derecha, y la gravedad de los síntomas y el pronóstico va a depender de la magnitud de la alteración funcional pre- y postnatal. Gastroquisis viene de hendidura abdominal, por el término o la nomenclatura, por si acaso, y es un defecto de la pared abdominal. Entonces, el contenido siempre va a salir por lo que vendría a ser una obliteración que es casi siempre menor de 4 centímetros.
En este caso no existe saco peritoneal y generalmente se viscera ¿qué cosa? El estómago, el intestino delgado y el colon. Generalmente la causa aquí es el resultado de un accidente vascular en la embriogénesis. Aquí tenemos el contraste, ¿sí? Aquí la ventración de las vísceras es a través del anillo umbilical. Aquí la ventración es umbilical. Aquí están cubiertas por un saco, que es amnios con peritoneo. Aquí no está recubierta, como lo dije hace un ratito. El onfalocele es más frecuente en sexo masculino, igual que el vasoquisis. No es rara la presencia de otras vísceras y está asociado a genética, ¿no? En este caso, la diferencia más sustancial es que es rara la presencia de otras vísceras, salvo las que acabo de mencionar hace un ratito, ¿no? Que son las que ustedes tienen que considerar. Tenemos otra consideración clínica que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es una anomalía que es más frecuente en relación a las mencionadas, ¿no? Que es causada por la falta de regresión del conducto onfalo-mesentérico. Entonces, habíamos dicho que tendría que haber una regresión del mismo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una mnemotecnia que es la regla de los dos, ¿ya? Para que la tengan en cuenta. La incidencia del 2%. Hay dos tipos de mucosa, y eso ha sido pregunta. Una mucosa gástrica y pancreática. Es una mucosa denominada heterotópica. Se sitúa a 66 centímetros de la válvula ileocecal y suele presentarse a los 2 años de edad. ¿Estamos bien? ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Hemorragia digestiva baja indolora, obstrucción intestinal y diverticulitis. El diagnóstico se establece mediante la radiografía lateral y el tratamiento de elección siempre va a ser la resección quirúrgica del divertículo de Meckel sintomático. Entonces aquí no es tan complejo, es recordar de que producto de una regresión incompleta o incorrecta del conducto onfalo-mesentérico, vamos a poder verificar de que vamos a observar lo que vendría a ser cuadros. Lo más frecuente, diverticulitis y obstrucción y luego la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración. Ahí esta regla de los dos en la mnemotecnia puede ayudar. Para que lo tengan en cuenta. Mírenlo. Acá. Es pequeño, ¿no? Por una regresión incompleta del mismo. La rotación del intestino medio, como les mencioné, es mientras se mantiene el cordón umbilical. ¿Estamos bien? El asa del intestino primitivo medio va a mostrar una rotación de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, es antihorario. La rotación es en 90 grados, antihorario. ¿Alrededor de quién? Alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. De esta manera, la rama craneal del intestino delgado de la asa del intestino primitivo medio va a quedar situado en la parte derecha, mientras que la rama caudal va a quedar en la izquierda, como pueden verlo en esta imagen. ¿Sí? Durante la rotación se experimenta un alargamiento también de lo que vendría a ser las asas intestinales.
Respecto a la retracción de las asas que acabo de mencionar, ya saben aquí, 10ª semana, reducción de la hernia del intestino primitivo. Se sabe que a partir de la 6ª semana, por el crecimiento del hígado, obviamente, al ser la cavidad abdominal muy pequeña, sale por el conducto onfalomesentérico. Pero se desconoce la razón como la razón por la cual empieza a generarse una regresión del mismo. Se sabe desde el punto de vista lógico que se tendría que dar, pero no existe un factor que realmente se le atribuye a este proceso. Pero una de las explicaciones o postulados está asociado justamente a la longitud y a la, podríamos decirlo, el entendimiento ya de lo que vendría a ser crecimiento del hígado y posicionamiento final. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a recordar. Entonces, el intestino delgado es el primero que vuelve al abdomen, ¿ya? Cuando se da la retracción. Si les dicen quién es el primero que vuelve al abdomen, es el intestino delgado. El intestino delgado, y va a pasar por detrás de la arteria mesentérica superior y ocupa la zona central de la cavidad abdominal. Cuando regrese el intestino delgado, ¿qué va a pasar con el intestino grueso? Pregunta de examen. Cuando regresa, el intestino grueso sufre una rotación. Y es una rotación de 180 grados en sentido horario. Y eso hace que ya tenga su conformación final. Y luego está lo que vendría a ser las mesenterias de las asas intestinales, ¿sí? Ahí está cómo se va conformando. Obviamente eso sucedería después. Estamos hablando a medida de la 6ª que empieza, pero se va consolidando cada vez más. Y se van fusionando con la pared abdominal. ¿Sí? Y esto ayuda justamente en un principio que ya se pueda generar la relación de la famosa cavidad peritoneal. Luego tenemos el intestino posterior. Ahí tenemos las estructuras que derivan del intestino primitivo posterior, que eran, ¿se acuerdan? Desde la mitad, ¿sí? De lo que vendría a ser el colon izquierdo. ¿Qué más? El descendente, el sigmoides, el recto y el ano. La porción terminal del intestino posterior va a entrar en la región posterior de la cloaca. Ahí vamos a poder valorar el famoso conducto anorrectal primitivo y el alantoides con la porción anterior, que es el seno urogenital. La cloaca es una cavidad tapizada de endodermo cuyo borde ventral está cubierto por ectodermo superficial. Y es el límite entre el endodermo y el ectodermo las que van a formar esta membrana cloacal que evita que justamente exista esa luz inicial. Luego se forma el tabique urorectal que separa la región entre los alantoides y el intestino posterior. Entonces, aquí ya tenemos lo que vendría a ser el seno urogenital primitivo, la parte del proctodeo, la membrana anal y el cuerpo perineal, ¿no? Aquí está el conducto anorrectal. El ectodermo de la región del proctodeo de la superficie por parte de la cloaca va a proliferar y se va a imaginar para crear la depresión anal, ¿no? Que es lo que podemos observar al final aquí. Y la degeneración de la membrana cloacal, que es lo que ustedes tienen que recordar porque generalmente preguntan, ¿no? Es la que establece la continuidad, forma el conducto anal y justamente se asocia a lo que vendría a ser su irrigación propia, ¿no? Que les mencioné también, porque la porción caudal del conducto anal va a ser irrigada por las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudenda interna.
y la parte craneal de la misma va a estar vascularizada por la arteria rectal superior, que es una continuación de la arteria mesentérica inferior. Como podemos ver aquí, la mesentérica inferior, ¿verdad? Aquí está la arteria superior rectal, la medial, la pudenda interna y la inferior. La línea pectínea va a delimitar la unión entre las regiones endodérmicas y ectodérmicas del conducto anal por debajo de las columnas anales, y el epitelio cilíndrico se va a transformar en pavimentoso estratificado. Entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser las características del desarrollo del feto, de lo que hemos estado conversando en el aparato digestivo para recopilar. Está al mes, a los 2 meses, pero sobre todo en el punto de vista de procesos, recuerden de que todo lo que vendría a ser embriogénesis va a estar asociado a la organogénesis, y lo hemos podido observar, ¿no? Obviamente va a ir desarrollándose cada vez más. Aquí esta imagen se la dejo como, es del libro de Langman, como lo que vendría a ser un recordatorio en relación al peso y la longitud que va a tener el nuevo ser, hasta que obviamente se dé lo que vendría a ser el trabajo de parto.